Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Perú, Gustavo Adrianzen juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de Alberto Otárola. Pese a inhabilitación de María Corina Machado, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, anunció que las elecciones serán el 28 de julio. En Estados Unidos, Nikki Haley renunció a la candidatura republicana tras caer derrotada en el supermartes. La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto internacional contra 2 altos militares rusos, acusándolos de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania. Comenzamos con el desarrollo de la información. En Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, renunció a su cargo tras la difusión de un audio que lo vincula con una mujer que recibió contratos irregulares del Estado peruano después de reunirse con él. En una conferencia de prensa, Otárola explicó que tomó esta decisión para brindar tranquilidad a la presidenta peruana, Dina Boluarte, permitiéndole reorganizar el gabinete ministerial. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, presentó su renuncia al cargo tras la divulgación de un audio que lo relaciona con una mujer que obtuvo contratos irregulares del Estado peruano luego de reunirse con él. En una conferencia de prensa, Otárola explicó que tomó esta decisión con el fin de dar tranquilidad a la presidenta peruana Dina Boluarte para que pueda reorganizar el gabinete ministerial. He tenido una conversación extensa, respetuosa con la señora Presidenta de la República. Hemos hablado de las políticas públicas que interesan al país, de los objetivos de este gobierno y también, por supuesto, hemos hablado de la crisis política reciente. Y por estas razones que el día de hoy, en la conversación con la señora Presidenta de la República, he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros. Otárola renunció al mando del Consejo de Ministros luego de que el programa de televisión peruano Panorama publicara un audio en el que se le escucha ofrecer un puesto en el servicio público a Yaciré Pinedo, una joven con quien habría tenido una relación sentimental. En el audio se escucha a Otárola decirle a Pinedo que puede ayudarla a obtener trabajo en el sector público a cambio de una cita. Tras la renuncia de Alberto Otárola, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento al nuevo gabinete ministerial en el Palacio de Gobierno peruano. Este episodio refleja la profunda crisis política que atraviesa el país sudamericano, que se agudizó con el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre del 2022 por el expresidente izquierdista Pedro Castillo. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, designó a Gustavo Adrianzen como nuevo presidente del Consejo de Ministros, reemplazando al renunciante Alberto Otárola. Adrianzen, de 57 años, se desempeñaba desde febrero del 2023 como representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos. Además, fue ministro de Justicia desde abril hasta octubre del 2015 durante el gobierno de Ollanta Humala. La designación de Gustavo Adrianzen como presidente del Consejo de Ministros peruano fue el único cambio realizado por Boluarte. Los demás miembros del gabinete se mantendrán en sus cargos, entre los que destacan Javier González Olaechea como ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Arana en Defensa y Ania Pérez de Cuéllar en Vivienda. Luis Alberto Otárola Peñaranda se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros peruano desde el 21 de diciembre de 2022 y renunció el último martes tras la revelación de un audio que confirmaba una relación sentimental con Yaciré Pinedo, una joven que recibió contratos del Estado después de visitarlo.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, anunció que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 28 de julio. El dictador Nicolás Maduro buscará mantenerse en el poder, mientras que la principal candidata opositora, María Corina Machado, permanece inhabilitada. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro, anunció el martes que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo 28 de julio. El dictador Nicolás Maduro buscará permanecer en el poder, mientras que la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, permanece inhabilitada. El anuncio se produce luego de que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, entregara un documento sobre las condiciones de los comicios a la que la principal coalición opositora no suscribió. María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición en octubre pasado, permanece inhabilitada para ejercer cargos públicos por las autoridades venezolanas. La líder de la oposición mantiene un alto respaldo y las acciones de inhabilitarla muestran que el régimen teme enfrentarla en elecciones justas. El CNE no ha hecho referencia sobre el destino de su candidatura ni de otros nombres de la oposición también inhabilitados. Durante las últimas semanas, el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado su represión contra la oposición, con la detención de los jefes de campaña de 20 Venezuela, Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, además de la prisionera política Rocío San Miguel. Otro acto condenable del dictador venezolano fue la expulsión del personal de la ONU, por haber criticado y denunciado las detenciones arbitrarias en el país sudamericano. Esta decisión demuestra que Nicolás Maduro busca imponer una fecha favorable para el régimen en Venezuela y suscita preocupaciones sobre la legitimidad del proceso electoral. Estados Unidos ha anunciado la prolongación por un año más del decreto que declara a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional y política exterior. La medida, firmada por el presidente Joe Biden, se basa en la continua erosión de los derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa y, sobre todo, la presencia de corrupción gubernamental en el país sudamericano. La Casa Blanca señala que estas circunstancias representan una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses estadounidenses. La tensa relación entre Washington y Caracas se ha intensificado en los últimos años, especialmente desde las elecciones presidenciales de 2018, que Estados Unidos considera fraudulentas. Como respuesta a estos abusos, la administración estadounidense ha impuesto sanciones y declarado una emergencia nacional con respecto a Venezuela. Aunque en octubre pasado Biden levantó parcialmente algunas de estas medidas en un intento por mejorar las relaciones diplomáticas y promover el diálogo, el incumplimiento del gobierno de Maduro podría llevar a la reinstauración de las restricciones. La iniciativa de aliviar las tensiones se llevó a cabo en el marco del Acuerdo de Barbados, donde tanto la oposición como el oficialismo discutieron los lineamientos para las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno venezolano no ha cumplido con sus compromisos, lo que podría complicar aún más las relaciones bilaterales. Guyana ha superado a Venezuela en la exportación de petróleo por tercer mes consecutivo, con envíos diarios al extranjero de 621.000 barriles en febrero frente a los 604.000 barriles por día de Venezuela, esto según estimaciones de Bloomberg basadas en el movimiento de buques a nivel internacional. La disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, rico en petróleo y minerales, ha durado casi un siglo y se ha exacerbado en los últimos meses debido a que el régimen de Nicolás Maduro ha buscado anexar dicho territorio a través de un referéndum ilegal. A pesar de ser el país con mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela ha visto una disminución en su producción debido a las políticas izquierdistas implementadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 20 años. Por otro lado, Guyana ha iniciado la producción de petróleo en un tercer desarrollo, Payara, operado por Exxon. En tan solo 3 años, el país ha pasado de no producir petróleo a bombear 637.000 barriles al día para fines de enero.
demostrando su creciente importancia en el mercado petrolero regional. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Con la información, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump celebró su victoria en las primarias republicanas en 14 estados. Ante sus seguidores reunidos en Florida, el exmandatario expresó su gratitud y destacó su triunfo como parte de una época increíble en la historia del país. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró lo que llamó una noche increíble tras su victoria en las primarias republicanas de 14 estados. Ante sus seguidores reunidos en Mar-a-Lago, en Florida, Trump expresó su gratitud y destacó el momento como parte de una época increíble en la historia del país. Durante el supermartes se llevaron a cabo las elecciones primarias republicanas en 15 estados, incluyendo California y Texas, dos de los más grandes del país. En su discurso, Trump volvió a abordar la situación migratoria, responsabilizando al gobierno de Joe Biden de lo que llamó la peor invasión jamás vista en otro lugar. Asimismo, alertó sobre la llegada de 325,000 migrantes por avión y advirtió sobre las consecuencias de tener fronteras abiertas. El exmandatario criticó la gestión actual y lamentó la posición de Estados Unidos en el escenario mundial, afirmando que el país se ha convertido en el hazmerreír del mundo. También hizo hincapié en la importancia de recuperar el respeto internacional, recordando los logros de su administración en cuanto a la ausencia de conflictos bélicos y las negociaciones con China. Trump prometió que hará que América vuelva a ser más grande que antes, enfocándose en la próxima elección del 5 de noviembre como un día crucial para el país. El discurso de Trump refleja su continua influencia en el Partido Republicano y su determinación por volver al escenario político con un mensaje centrado en la seguridad fronteriza y el fortalecimiento de la imagen internacional de Estados Unidos. Después de la aplastante victoria de Donald Trump en las primarias del supermartes, Nikki Haley, su única rival, anunció oficialmente su retirada de la contienda presidencial republicana. Haley reconoció la victoria de Trump y le deseó lo mejor, dejando el camino despejado para que Trump se convierta nuevamente en el candidato republicano en las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Tras la contundente victoria de Donald Trump en las primarias del supermartes, Nikki Haley, quien se presentaba como la única rival, oficializó su retirada de la contienda presidencial republicana. La ex embajadora ante las Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur anunció su decisión en un acto público en Charleston, Carolina del Sur. En sus declaraciones, Haley expresó gratitud por el apoyo recibido a lo largo del país, pero señaló que era el momento de suspender su campaña. Reconoció la victoria de Trump y le deseó lo mejor, indicando claramente que él será el candidato y subrayando la tarea que tiene por delante para ganarse el respaldo tanto dentro como fuera del Partido Republicano. La renuncia de Nikki Haley ya se venía anticipando. La candidata solo consiguió un limitado éxito en el ciclo electoral, donde apenas logró consolidar victorias en 2 estados, en Vermont y en Washington, D.C. Este paso al costado de Haley deja despejado el camino para que Donald Trump se convierta nuevamente en el candidato republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, donde volverá a enfrentarse al candidato demócrata Joe Biden. Altos funcionarios de la Unión Europea han expresado su preocupación ante China por el notable aumento de productos de doble uso y tecnología avanzada exportados al complejo industrial militar de Rusia. Estos materiales, con aplicaciones civiles y militares, son utilizados por Rusia en su invasión contra Ucrania.
Altos funcionarios de la Unión Europea han expresado su preocupación ante China por el notable aumento de productos de doble uso y tecnología avanzada exportados desde el país asiático al complejo industrial militar de Rusia. El Servicio Europeo de Acción Exterior informó que se instó a China a detener estos envíos, que contribuyen con la invasión rusa en Ucrania. Estos productos, que tienen aplicaciones civiles y militares, están siendo utilizados por Rusia en su agresión contra Ucrania. La eficacia de las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea ha sido limitada, y se ha observado que Moscú utiliza a países de Asia Central como vías alternativas para obtener productos militares desde China. La Unión Europea resaltó la plena responsabilidad de Rusia en la agresión injustificada contra Ucrania y subrayó la importancia de respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como la soberanía e integridad territorial de Ucrania. También se enfatizó que la guerra de Rusia representa una amenaza para la seguridad de la Unión Europea y que la posición de China sobre este conflicto repercute significativamente en su relación bilateral. Esta situación evidencia la posición de China, que ha mostrado un peligroso acercamiento con Rusia y otros países antioccidentales como Corea del Norte. La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra 2 altos militares rusos por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania. Los cargos incluyen ataques contra civiles y causar daño incidental excesivo, así como cometer actos inhumanos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha elogiado estas órdenes de arresto como un paso significativo hacia la justicia y la rendición de cuentas. La Corte Penal Internacional, CPI, ha emitido órdenes de arresto internacional contra 2 altos militares rusos. La CPI ha dirigido su atención al teniente general Sergei Ivanovich Kovilash y al almirante Viktor Nikolayevich Sokolov, ambos de las Fuerzas Armadas rusas, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania. Los cargos incluyen la dirección de ataques contra civiles y ocasionar daño incidental excesivo a ciudadanos y objetivos civiles. La CPI también los acusa de cometer actos inhumanos que han resultado en un grave sufrimiento o lesiones graves. La Corte ha sostenido que existen pruebas suficientes para creer que los ataques dirigidos por los acusados estaban destinados a objetivos civiles y que el daño resultante fue claramente excesivo en comparación con cualquier ventaja militar anticipada. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acogido con beneplácito estas órdenes de arresto, calificándolas como un paso significativo hacia la justicia. Zelensky ha enfatizado que estas medidas son esenciales para responsabilizar a aquellos que han perpetrado crímenes contra el pueblo ucraniano y su infraestructura crítica durante la campaña de bombardeos llevada a cabo en el 2022 y el 2023. Las órdenes de arresto emitidas por la CPI representan un avance en los esfuerzos internacionales para garantizar la rendición de cuentas por los presuntos crímenes cometidos durante la invasión rusa contra Ucrania. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Gracias, Renato. Comenzamos nuestra información deportiva hablándoles de tenis, porque Gonzalo Bueno, tenista peruano, experimentó una temprana eliminación en el Challenger de Santa Cruz tras caer 6-1 y 6-1 ante el italiano Gianluca Mager. Mager, en excelente forma al inicio de la temporada, demostró su dominio desde el comienzo del partido. El italiano impuso sus condiciones, destacando en el saque y la devolución, mientras Gonzalo Bueno luchaba por mantener la solidez de su servicio.
La primera manga fue completamente controlada por Gianluca Mager, quien cerró con un contundente 6-1. El segundo set siguió en la misma tónica, con el italiano logrando 2 quiebres consecutivos y estableciendo una ventaja de 4-0. Aunque Bueno logró ganar un juego, Mager continuó su dominio, sellando la victoria con otro marcador de 6-1. Gianluca Mager así avanza a la segunda ronda del torneo, donde se enfrentará al argentino Román Burruchaga en busca de lograr un lugar en los cuartos de final. Murker Delien tuvo un exitoso debut en el Challenger de Santa Cruz al vencer a su hermano Hugo Delien en un emocionante enfrentamiento. El primer choque a nivel Challenger entre los hermanos bolivianos resultó en una victoria para Murkel, quien superó a Hugo en sets consecutivos. A pesar de un inicio prometedor para Hugo, tomando una ventaja de 2-0 con un quiebre, Murkel rápidamente se recuperó y niveló el marcador a 4-4. El set se mantuvo equilibrado hasta el final, donde Murkel logró un nuevo quiebre para cerrar el parcial 7-5. En el segundo set, Murkel recibió una actuación más sólida, logrando un rápido quiebre y llevando el marcador a 3-0. Mientras Hugo luchaba por mantenerse, Murkel continuó su dominio, asegurando otro quiebre y cerrando el set de manera contundente por 6-1. Con esa victoria, Murkel Delien avanza a los cuartos de final del torneo en Santa Cruz, donde se enfrentará al canadiense Liam Draltz en búsqueda de continuar su destacada actuación en el torneo Challenger. El surf brasileño estará representado por 6 atletas en los Juegos Olímpicos de París, con 3 competidores en cada género. Las últimas plazas fueron aseguradas durante los Juegos Mundiales de Surf de la ISA en Arrecife, Puerto Rico. Finalizó el clasificatorio del International Surfing Association en Puerto Rico y Brasil sobresalió por conseguir 6 boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024. El tricampeón mundial Gabriel Medina conquistó el título de la competencia masculina, garantizando así su plaza olímpica. En la prueba femenina, Tatiana Weston Webb, ya clasificada para París, fue subcampeona, asegurando la tercera plaza para Luana Silva. El equipo brasileño, liderado por Gabriel Medina, acumuló la mayor cantidad de puntos en los Juegos de la International Surfing Association, superando a Francia y Australia. Además de Medina, los surfistas brasileños Felipe Toledo y Joao Ichianca también competirán en París. A la surfista Tatiana Weston Webb, la primera mujer clasificada para París, también se unirá Tainá Henkel, quien aseguró su plaza anteriormente en la competencia. Y en fútbol tendremos una final adelantada, pues Canadá y Estados Unidos se enfrentarán en las semifinales de la Copa Oro Femenina esta noche en el estadio Snapdragon de San Diego, California. La Copa Oro Femenina 2024 presenta una semifinal emocionante con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Canadá, considerando como una final adelantada. La selección femenina de Estados Unidos, 4 veces campeones del mundo, y Canadá, ganadoras de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se miden en un enfrentamiento que promete ser muy competitivo y de pronóstico reservado. El equipo canadiense femenino llega a la Copa Oro con la misión de recuperar su posición después de una actuación decepcionante en la fase de grupos del Mundial de la misma rama. Canadá tiene como objetivo avanzar de manera sólida en esta edición de la Copa Oro, recordando que destacaron en la fase de grupos con victorias contundentes sobre El Salvador, Paraguay y Costa Rica. El enfrentamiento ante Estados Unidos en la semifinal se considera crucial en la búsqueda por el título. Y con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos, no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad.
Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y por supuesto suscríbete a nuestro canal de YouTube, @TV Libertad Oficial, y también entérate más escaneando el código QR que está justamente en sus pantallas. Hasta aquí la presente edición de Informe Diario. Con su permiso.